con ecocardiografía transtorácica y vamos a ver qué pasa con niños. Muchos de ustedes sé que hacen niños. Bueno, la verdad es que las ventanas son excelentes. Encontrar la vena cava inferior en niños es bastante fácil y la verdad es que las imágenes son con estas características. Vemos el diámetro de la vena cava inferior y podemos verla en expiración, en inspiración y podemos obtener entonces, como dijimos, un parámetro dinámico. Utilizando modo M, es más fácil de medir en modo M, obtenemos dos mediciones en expiración y en inspiración y podemos obtener entonces parámetros de distensibilidad y de colapsabilidad y basados en esto podemos entonces tener el diámetro inicial de la vena cava y podemos ver qué pasa cuando le administramos 500 de volumen, 1000 de volumen y 1500 de volumen y vemos cómo va cambiando su diámetro tanto en modo en 2D como en modo M y vamos viendo cómo va cambiando la presión arterial media. Este paciente era un paciente donde se hizo una prueba de volumen exitosa. Este paciente sí requería volumen. Entonces la ecocardiografía nos permite pensar de manera mucho más fisiológica qué es lo que está pasando con nuestro sistema cardiovascular. Existen protocolos de resucitación con volumen utilizando la vena cava inferior y el ultrasonido pulmonar, que vamos a ver más adelante, pero quiero adelantarles que el administrar volumen y evaluar la carga de volumen, podemos también ver qué va ocurriendo con el pulmón en tiempo simultáneo, en tiempo real. Y es así como cuando encontramos que el volumen aumenta en el pulmón, podemos restringir también nuestros volúmenes. Este es un algoritmo diseñado para evaluar la resucitación con volumen, viendo la vena cava inferior y viendo también qué es lo que ocurre a nivel del pulmón. Esto lo vamos a ver con detención cuando vemos ecografía pulmonar. Así vemos el corazón desde una visión subsifoidea. Ahí está el hígado, ahí tenemos las cavidades izquierdas, tenemos las cavidades derechas, ahí está la aurícula derecha, que va a jugar un rol muy importante generando gradientes para permitir el retorno venoso, que en buenas cuentas va a ser el responsable de que este ventrículo izquierdo se llene. Entonces dijimos que teníamos parámetros dinámicos que van a cuantificar la respuesta cardíaca ante variaciones de la precarga y permiten determinar en qué zona de la curva de Frank-Starling se encuentra nuestro paciente. Este es un resumen de qué es lo que ocurre con nuestra vena cava inferior. Bajo 1.5 centímetros se habla de que está pequeña. Cuando hay colapso inspiratorio, habla de que la presión en la aurícula derecha es menor a 5 milímetros de mercurio, por lo tanto este paciente sí se beneficiaría de una sobrecarga de volumen. Lo normal es que esté entre 1,5 y 2,3, con un colapso inspiratorio de alrededor de 50%, y esto habla de una presión en la aurícula derecha de 5 a 10 milímetros de mercurio. Obviamente esto se correlaciona con otros parámetros clínicos del paciente y aquí hay que evaluar si es que es necesaria o no la administración de volumen. Y aquí llegamos a la normalidad, cuando el colapso es menor al 50%,
la presión auricular derecha es 10 a 15, este paciente no se va a beneficiar con la terapia con volumen, igual que este donde la vena cava está dilatada, el colapso inferior al 50%, y aquí tenemos francamente presiones auricular derecha altas. Lo mismo ocurre acá con la vena inferior, cava inferior dilatada, sin colapso respiratorio y con presiones que estimamos que están sobre 20. Este paciente, el aporte de volumen es deleterio. ¿Cómo podemos ver si el paciente a grosso modo responde o no a volumen? Con Trendelenburg, pero con Trendelenburg bien hecho. No es lo mismo realizar un Trendelenburg levantándole las piernas al paciente que realizar un Trendelenburg real, como lo describió Frederick Trendelenburg, que es poniendo al paciente eh, bajando la cabeza por la altura de las piernas, de tal manera que todo lo que esté aquí a nivel esplácnico también sea capaz de llegar al corazón, que es lo que se ve ahí. ¿Qué pasa del otro lado? Porque ya hablamos del territorio venoso inextenso. ¿Cómo podemos evaluar el otro lado? Podemos evaluar el otro lado viendo el flujo carotidio. Esta ventaja de medir la arteria carótida es que es una arteria que es muy fácilmente medible y nos va a hablar muy bien de qué pasa con el estatus de volumen. La arteria carótida, ustedes saben, está al lado de la yugular y podemos evaluar qué es lo que está ocurriendo con las velocidades carotidias. Y esto nos va a hablar muy bien de qué es lo que está pasando con los volúmenes. Nosotros estamos bastante interesados en este parámetro y lo hemos evaluado en forma extensa realizando Trendelenburg, o sea, una auto sobrecarga de volumen. Es muy fácil de encontrar la carótida con ecocardiografía de superficie y vemos que está aquí. Podemos evaluar en este eje o en eje largo y después de Trendelenburg vemos que los cambios en el volumen son estadísticamente significativos en todo tipo de pacientes. Aquí hay un universo muy amplio de pacientes. En conclusión, la ecocardiografía es una técnica no invasiva, muy útil, que permite evaluar la respuesta al volumen y podemos saber cómo está la volemia antes de hacer cualquier intervención. Y esta evaluación puede ser dinámica, es dinámica. Ustedes pueden ir evaluando cada 100 centímetros cúbicos que vayan indicando en un paciente adulto, cada 30, 40 centímetros cúbicos que vayan indicando en un paciente pediátrico. Pero créanme que este es un muy buen método de no generar cambios deleterios por tratar de llevar al paciente a una volemia exacta y precisa. Preguntas van a aparecer en sus tareas, preguntas a mi mail. Este es un tema que es realmente muy, muy interesante.